hermana Josefina en esta ocasión. Muy bien, gracias hermanos. Bien, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de cada uno de nosotros. Nos bendices de muchas maneras. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Rompe nuestro orgullo. Rompe, Señor, nuestros prejuicios. Y que podamos, Señor, ver cómo tú aplicas tu palabra en nuestro corazón. Y nos ayudas a dar pasos de obediencia en fe a ti. Señor, te damos gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros, por todo lo que haces por nosotros. Al final de cuentas, no somos nosotros, sino eres tú, Señor, en nosotros, el que haces, completas esa obra que tú te has propuesto comenzar, terminar en nosotros. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente, aquellos que estén con luchas, batallas, Señor, que tú obres en sus corazones. Aquellos que hayan llegado aún en medio de la enfermedad aquí, Señor, que les animes. Y Señor, que tú seas honrado y glorificado en cada uno de nosotros. Te damos gracias por traer a nuestra hermana Rosario después de largo tiempo de convalecencia. Te damos gracias por ella. Te pedimos por aquellos hermanos que hoy no vendrán por enfermedad, por la hermana Magdalena, por la hermana Pati Flores, Señor, que están enfermas o se están recuperando, Señor, que tú, Señor, obres en sus cuerpos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando llegamos ya a capítulo 22, hemos hecho un enorme recorrido del Evangelio de Lucas. Han sido muchos capítulos, pero de repente llegar al capítulo 22 y ver cómo todos los acontecimientos principales de la obra de nuestro Señor Jesucristo comienzan a desenvolverse de una manera rápida, de una manera, vamos a ver que se empiezan a desarrollar de una manera vertiginosa. Todo esto pasa esa noche previa hacia la cruz, así que son eventos rápidos. Aquí vemos la obra magistral de Cristo por la cual vino la primera vez. Él vino para morir por nosotros. Esa obra que abrió el camino de regreso a Dios y que nadie podía abrir y que nadie podía ganar, finalmente llega nuestro Señor Jesucristo y de una vez por todas abre esa puerta, abre esa oportunidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo largo de varios capítulos vamos a ver cómo se contrasta la obra de Cristo, lo que Cristo sufrió por nosotros. Pero al mismo tiempo podemos ver lo terrible que es nuestra condición, lo terrible que solemos ser nosotros sin Cristo. Y aún cuando nosotros vivimos en la carne, lo terrible que podemos llegar a ser. Si lo que vamos a estar viendo a lo largo de varias semanas no le lleva a tomar una decisión, o no le ha llevado hasta este momento a tomar una decisión, es bueno que lo haga. El amor de Cristo es enorme y lo que Él hizo por nosotros es incalculable, impagable. Vemos en primer lugar en estos pasajes
brevemente lo que Cristo sufrió por nosotros. Dice ahí en versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Piensen por un momento en, además de la cruz, y la cruz es digamos, el corolario de toda esta obra. Ahí está lo máximo de lo que Él sufrió por nosotros, pero también piensen en el odio irracional que Él sufrió por nuestra causa. Él vino a este mundo, nació, vivió, hizo muchos milagros, los hemos visto a lo largo de varios meses, muchas cosas buenas, pero piensen en cuál fue la reacción de la gente y en el odio irracional de parte del liderazgo de la nación de Israel, al grado de que cuando llegó el momento no estaban buscando la manera de mitigar lo que él estaba haciendo, no estaban buscando la manera de que la gente ignorara, estaban buscando matarle. Él sufrió el odio irracional de las personas por causa nuestra. De hecho, muy probablemente si nosotros hubiéramos estado allí, también hubiera recibido nuestro odio. Él no recibió amor. Él no recibió prueba de amistad, cariño. Él recibió odio. ¿A quién aquí le gusta que lo odien? Yo sé, algunos hacen que los odien, pero ¿a quién le gusta que los odien? A nadie, ¿verdad? Pero él recibió odio cual ni siquiera nosotros hemos recibido. Porque nosotros podemos decir, podemos saber, al final de cuentas, si hacemos, si alguien no nos quiere, al final de cuentas, si hacemos una revisión muy minuciosa, vamos a darnos cuenta que a veces hasta nosotros somos culpables. No nos quieren por algo. No somos dulcecitos. Pero él no. Él no. Él vino en amor, como una muestra de amor del Padre para nosotros, y lo que recibió fue odio. Dice versículos 4 y versículos 6, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Está hablando de Judas. Cristo sufrió por nosotros la traición. Nosotros a veces nos sentimos ofendidos cuando alguien nos traiciona, entre comillas. Pero en realidad, si hacemos un resumen real, en realidad a veces la culpa es nuestra por tener expectativas muy altas e innecesarias. Pero Cristo le ofreció a Judas enormes oportunidades, grandiosas oportunidades. Le permitió estar con él, le permitió escuchar las pláticas que él hacía, le permitió ver en primera fila los milagros, le permite inclusive disfrutar de esos milagros, de la compañía de nuestro Señor Jesucristo, hasta llega a permitirle que moje su bocado en su plato. Una señal de amistad. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien coma de nuestra propia comida. ¿Y qué recibió? Traición. Traición. Y lo hizo por usted y por mí. Lo sufrió. Él sufrió el ser traicionado, cual ni siquiera nosotros, en ninguno de los casos, se pudiera comparar. Puede alguien traicionarnos, pero en realidad ese alguien no nos debe la vida. Ese alguien a lo mejor nos debe algo de dinero, pero en realidad no nos debe nada. Pero el que traicionó a Jesús le debía la vida y le debía el todo.
Dice el versículo 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿A quién de nosotros nos gustaría ser tratado como esclavo? ¿A quién de nosotros nos gustaría ser tratados como simples mercancías? A nadie de nosotros. Que hubiera una transacción por nuestra vida, que hubiera una transacción por nosotros, no nos gustaría, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo sufrió. Vendido por unas monedas. Por muy buenas monedas que hayan sido, el precio de un esclavo en aquella época era el creador. Era el dador de vida, el que venía para salvar, el que les dijo que Él venía para hacer eso, Él venía a dar su vida por nosotros. Y fue tratado como mercancía. Fue vendido como esclavo. No nada más la cruz es la parte más terrible de toda esta historia, pero si pensamos en a alguien que se le trató de la manera más injusta posible, ese es nuestro Señor. De aquí en adelante probablemente todas las injusticias que usted tenga y usted sufra, póngalas a la luz de lo que le pasó a Cristo y se va a dar cuenta de que no se parecen en nada y que en realidad muchas veces son lo que merecemos, o un poquito menos. Pero Jesús, nuestro Señor, recibió el odio irracional de la gente. La gente, el liderazgo lo odió hasta el punto de matarlo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la traición de alguien con la cual compartió todo, que le dio muchos privilegios, que le dio muchas cosas buenas y sufrió la traición de esa persona. Nuestro Señor Jesucristo sufrió el ser tratado como un esclavo, como una mercancía a la cual podían pasar, dar dinero para Él, dar dinero por su vida, y lo sufrió por nosotros. Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Sabe una cosa triste de esta historia? Es que Jesús sabía lo que iba a pasar. Imagínense a ustedes estar conviviendo y usted ya sabe, esa persona me está traicionando. Imagínense ese sentimiento. Ya lo sabe. Y ya sabe lo que está haciendo a sus espaldas. Somos carne, ¿qué hacemos? Ponemos barrera. Buscamos desquitarnos. Bajita la mano ya empezamos a... Pero si usted nota la historia de la Biblia, él ya sabía quién era Judas. Y dice ahí en Juan 17 que como los amó al principio, los amó hasta el fin. Y estaba incluido él. Lo amó. Lo amó a pesar de que él ya sabía qué estaba haciendo él. Imagínense ese dolor, esa pena, ese sentir. El que está a mi lado, en unos momentos va a ir para venderme. El que está a mi lado en los siguientes horas va a estar buscando las maneras para que me puedan apresar sin que haya un alboroto. Eso sufrió por usted y por mí. Vienen los momentos más difíciles, la cruz, la agonía, en la oración. Vienen muchas cosas, pero piensen por unos momentos en lo que Cristo sufrió por usted y por mí en las horas previas.
No nada más el dolor, el dolor físico de tener clavos en sus manos, el dolor en el corazón de que después de todo lo que hizo por estas personas, lo único que recibió como pago fue el odio. Ese dolor de ver que a alguien al cual le dio muchos privilegios por gracia le estaba traicionando. Ese enorme dolor de saber que estaba siendo vendido por monedas. Ese dolor de saberlo. Cristo no solamente sufrió la cruz, que es el punto máximo, sufrió todo esto. Y si hay alguien aquí que siente que nadie le ama, Cristo le amó hasta el grado de sufrir todo esto por usted y por mí. Si hay alguien aquí que se siente traicionado, inclusive si se siente traicionado por la iglesia, piense que Cristo sintió algo más grande que lo que nosotros podemos sentir. Cristo padeció traición. Cristo padeció odio. Cristo padeció la burla y todo lo hizo por amor a nosotros. Con justo derecho pudo haberlo detenido allí. Si hay alguien aquí que, siendo cristiano, se siente odiado por otros, ha sido defraudado, siente que la vida cristiana es dura servidumbre, piense por un momento lo que Cristo hizo por usted. Y se va a dar cuenta que cualquier sentimiento a la luz de lo que Cristo sufrió por usted queda en nada. Nos amó tanto al grado de recibir todo el odio de la gente que estaba en ese momento, de recibir la traición de alguien que era parte de su grupo. Y no se bajó, y no se detuvo, porque tenía en mente incluyéndonos a nosotros. Así que en primer lugar, note lo que Cristo sufrió por nosotros. En segundo lugar, note lo que el pecado puede llegar a hacer. Dice el versículo, capítulo 22, versículo 2 de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. En realidad, cuando uno piensa en lo que ellos hicieron, cuando uno piensa en lo que a veces nosotros hacemos, nos damos cuenta que si nosotros hubiéramos estado allí, no hubiéramos probablemente actuado diferente. A lo mejor ahorita diríamos, no, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera defendido a Jesús. Yo sí lo hubiera aceptado. Yo hubiera sido de los que se hubieran levantado ahí en el Sanedrín y hubiera dicho, eso no es justo. Pero el pecado hace que las personas odien a quien debieran amar. Y con un odio capaz de eliminar a quien le ama. Y a veces somos así. A veces terminamos odiando a quien debiéramos amar. Comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Así es el pecado. Así es la naturaleza humana. A veces nos sorprendemos, vemos que alguien al cual le ayudamos, le animamos, etcétera, nos responde con odio y pensamos, es que... Y en realidad es que esa es nuestra naturaleza, de ellos y la nuestra. Y si hubiéramos estado en ese entonces, así hubiéramos sido. El Señor nos ha manifestado muchas veces su amor para con nosotros. Pero piense cómo respondemos a Él. Y se dará cuenta que a veces amamos a quien no debiéramos amar y odiamos a quien deberíamos amar.
Dice ahí que además de esto, que ellos querían matarle, pero lo querían hacer aparte porque temían al pueblo. Ellos no querían arrestarlo en el templo porque iba a haber una revuelta, no querían arrestarlo en la calle, querían buscar una manera de matarlo en un lugar donde nadie, o llevarlo a juicio en un lugar donde nadie pudiera saber que esto estaba pasando, porque el pecado nos hace temerle más a los hombres que a Dios. El pecado nos hace temerle más al qué dirán que a lo que dice Dios. Le tenemos más miedo a que nos descubran haciendo el mal que a lo que Dios está diciendo o está pensando en ese momento. Y Él sí nos está viendo. Le tenemos más miedo a romper tradiciones, a romper ciertas cosas que a lo que Dios dice en su palabra. Solemos ser muy parecidos a estos individuos. Ellos no le tenían miedo a llevar a la cruz a una persona inocente. Ellos le tenían miedo a que hubiera una revuelta. Ellos no le tenían miedo a que Dios los condenara. Ellos le tenían miedo a que la gente los maldijera. En Juan dice que no querían entrar al pretorio porque ahí estaban los romanos, porque iban a celebrar la fiesta. Tenían más miedo a hacerse ceremonialmente impuros que a cometer un homicidio. Así es el pecado. El pecado que llevó a la cruz a nuestro Señor, nuestro pecado, es así. Por un lado nos lleva a odiar a las personas a las que debiera amar. Por otro lado, el pecado nos lleva a temerle más al hombre que a temerle a Dios. Y nos preocupa más el qué dirán que el qué dice Dios. Así es el pecado de horrible. No es nada bonito. Y no podemos decir, eso le pasa a ellos. Porque si mira bien a su vida, se dará cuenta que muchas veces somos así. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El pecado hace que las personas queden sometidas al control de Satanás al rechazar a Cristo. Esto no fue un acto, digamos, Dios había dicho, bueno, tú Judas, no importa lo que hagas, tú vas a traicionar. Fue una serie de decisiones de Judas. Y llegó un momento en que se acabaron las oportunidades para Judas y de una manera justa quedó bajo control de Satanás. No fue Dios injusto con Judas. De hecho, fue muy amoroso con Judas. Si no estás bajo el control de Jesús, estás bajo control del diablo. Solamente hay dos opciones. A lo mejor piensa usted que si no estoy bajo control de Jesús, yo estoy bajo control de mí mismo. No es cierto. Seguiríamos lo que el príncipe de la potestad del aire dice. El pecado deja a la persona bajo el control directo de Satanás. Dice el versículo 4, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. El pecado hace que las personas estén dispuestas a alinearse del lado de los enemigos. O estás en un lado o estás en el otro. No hay un bando intermedio. O estás del lado de nuestro Señor Jesucristo o no. Y el pecado nos lleva siempre allí, a alinearnos en contra. No podemos decir, bueno, es que ellos así eran de malos. Así somos de malos realmente. Cristo nos salvó de eso precisamente. Nosotros somos así. Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa siempre se va a oponer a Jesús.
Nos sorprende hoy en día, no, es que el mundo está yéndose cada vez más hacia lo perverso y predicamos en contra de lo perverso, etcétera. Pero luego piensen en su propia vida. Si no están siguiendo a Jesús, están en el otro lado. El pecado así es con nosotros. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. El pecado hace que las personas disfruten de su maldad. Es muy curioso si ustedes miran la televisión y ven los anuncios de la venta de bebidas alcohólicas. Nunca les van a poner el resultado. Siempre les ponen a personas que están felices. Si les pusieran el resultado, gente vomitándose, gente destruyendo sus hogares, gente haciendo el mal, sabrían. Ponen personas que tienen su cigarro. Nunca les van a poner a una persona con cáncer de pulmón ahí en el hospital. ¿Verdad que no? Y hasta ponen letritas chiquitas. Fumar puede causar cáncer. No le quitan el puede. Fumar causa cáncer. Dice el dicho mundano, ¿a quién le dan pan que llore? El pecado produce alegría, produce disfrute momentáneo. No pueden mirar las consecuencias, no pueden mirar lo que está más adelante, pero ven lo que disfrutan en ese momento y además piensan que se pueden salir con la suya. La gente piensa que se va a salir con la suya, que puede hacer el mal y que no va a pasar nada, y eso no es cierto. Pero así es el pecado. Así ha sido, así es y así será. Dice versículo 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es muy triste. A veces luego cuesta trabajo que la gente en la iglesia se comprometa. Pero noten a Judas. Se comprometió. Es decir, dedicó su tiempo, su mente, su dinero, todo lo que tenía a su alcance para buscar maneras de entregar a Jesús, porque así es el pecado. A nosotros no nos gusta comprometernos con la iglesia y con el Señor, pero ya cuando se trata de otra cosa, compromiso. Llegar puntual. Hacer todo lo posible, dar mente, dinero, esfuerzo. Somos capaces de comprometernos con cosas que no tienen nada que ver con el Señor y a veces con el pecado. Pero cuando se trata de cosas que son del Señor, no somos capaces de llegar a ese compromiso. Pero Judas sí. Así es el pecado. El pecado agarra a la persona, el pecador agarra su propio pecado y se compromete. Se compromete cual nunca tendrá compromisos. Así es el pecado. El pecado es realmente horrible. Hace que las personas se amen más a sí mismas que a Cristo, les detiene para ir a la luz, los encamina a la destrucción y ni cuenta se dan, hace que las personas sean capaces de llegar hasta actos horribles. Y lo peor es que el pecado les engaña haciéndoles parecer felices y les hace pensar que se van a salir con la suya y no es cierto. Si alguien aquí no ha creído en Cristo como su Salvador personal y no le ha reconocido como su Señor, sepa que vive hundido en el pecado. Y a menos que crea en aquel que murió en su lugar, está en una situación peligrosa, porque puede llegar también el tiempo de ser irreversible. No piense
que puede tener todas las oportunidades del mundo hasta que se muera. A veces le decimos, mientras usted viva, tiene la oportunidad de recibir. Dios puede decir que ya no. Y sería justo. Cristo murió por nosotros para darnos victoria sobre este pecado. Si hay alguien aquí que ya es cristiano y debe entender que a menos que andemos en el Espíritu, la carne es un enemigo formidable. Le echamos la culpa a Satanás de nuestras cosas, pero en realidad la carne es un enemigo formidable. Él nos puede llevar a tomar las peores decisiones. Aún como cristianos, la carne es un enemigo formidable y seguramente podrás saber que las peores decisiones se toman así. El pecado aún puede destruir nuestras propias vidas. Aún puede hacer de nuestra vida miserable. Y recuerde que Cristo murió para deshacer las obras del diablo. Cristo sufrió por nosotros. Cristo murió por nosotros para darnos victoria sobre el pecado. Allí en sus boletines hemos estado viendo, hay un artículo al principio. Está interesante, lo estaba leyendo. Dice ahí en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Noten que no dice que era el traidor, sino que llegó a ser. En primera instancia no era, pero llegó a ser. Al principio no era el traidor, pero se empezó a encaminar hacia esa dirección. La fe falsa de Judas, nadie la notó más que Jesús. Lo vieron entre los 12. No piensen que siempre traía cara de enojado, que siempre traía cara de malo, que ya lo veías y te contestaba mal. En cambio, Pedro era una persona muy buena, y Juan era muy amoroso, y Felipe era muy amable, pero Judas no, siempre enojado, siempre peleando, siempre... no piensen en eso. Judas se veía como los demás. De hecho, si ustedes se fijan, en los evangelios nos relatan cosas que hace Pedro, cosas que hace Juan y Jacobo, cosas que hace Bartolomé, que hace Felipe, y ya nada más de repente aparece Judas traicionando a Jesús. Por ahí hay una escenita donde está robando cosas. Pero era como todos ellos. Este pasaje de la traición de Jesús es una advertencia clara. Ser el traidor, traicionar a Jesús, lo puede hacer cualquiera. Puede estar aquí, pensando que va al cielo porque hizo ciertas cosas. Y sin embargo no. Dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En el contexto de este pasaje, nuestro Señor Jesucristo les habla que Él es el pan de vida y que si no comen de Él, no tienen parte, y la gente empieza a pensar cosas de lo que significa comer el pan de vida y lo empiezan a abandonar y empiezan a abandonar a Jesús y empiezan a dejar a Jesús. Y finalmente se quedan los discípulos y Pedro y Juan, Cristo le pregunta si se quieren ir.
Pedro le dice que no, solamente él tiene palabras de vida. Y dice ahí en versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a de entregar. Cuando todos lo dejaron y se quedaron los 12 y unos cuantos más, Judas no lo dejó. Allí era la oportunidad de decir, bueno, este está hablando cosas que no entiendo y la gente se va, pues ya no creo que vaya a haber ciertas situaciones, ya mis expectativas ya no son altas, ya la multitud ya se fue, por lo tanto no está viéndose aquí la idea de una revolución, mejor me voy. Él se quedó. Pero no creía. Él se quedó allí sin creer en Jesús. Y todos los demás no lo notaron, pero Jesús sí. Usted puede haber alguien aquí que está aquí, inclusive que viene cada domingo, acentúa cuando es más inconstante, pero que puede venir cada domingo, puede hacer grandes cosas en la iglesia y aún no creer en Jesús. Se puede. Judas lo hizo. La única diferencia es que tarde o temprano, como a Judas, se va a notar. Tarde o temprano. Judas amaba las cosas. Judas amaba a sí mismo por encima de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hablaba de la limpieza y les dice, y él sabía quién le iba a entregar, pero ellos ni siquiera se dieron cuenta. Dice versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovieron en espíritu y se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice el 28, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Imagínense. Le preguntan, ¿quién te va a traicionar, Señor? Y el Señor le dice, a quien yo moje el pan en su plato, ese va a ser. Y la gente, ven que se va. Va a ir a dar dinero a los pobres. El pecado es tan terrible que puede engañar a la persona y hacerle creer que tiene relación con Jesús, porque hizo una oración. A Judas así fue. Puede guardar tantas apariencias como quiera y la gente puede pasar por desapercibido que esa persona no está siguiendo realmente a Jesús y además hasta le alentamos. Vemos que alguien en realidad no lucha contra el pecado y todavía llegamos y ánimo, échale ganas, es un guerrero o una guerrera. Cuando en realidad no hay relación con Jesús. Así es el pecado horrible. Dice Mateo capítulo 26, versículo 25. Mateo 26, versículo 25.
Mateo 26, versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. La fe de Judas parecía tan real que ni siquiera él mismo podía pensar que era el traidor. La fe de Judas parecía tan real que a todas las personas que rodeaban a Judas, menos a Jesús, todas las personas creían que él era verdadero seguidor. Nadie lo detuvo. Nadie lo podía captar. Dice Juan capítulo 12, versículos 4 y 5. Ya casi terminando, dice Juan 12, versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y ya puede ver su móvil. Sí mismo y las cosas. Él no amaba a Jesús. Él amaba lo que podía obtener de Jesús. Él no amaba al Señor Jesucristo, él amaba lo que él podía disfrutar del Señor Jesucristo. Él amaba lo que podía obtener de ganancia del Señor Jesucristo. Y cuando la ganancia se acabó, lo vendió por 30 monedas. Él llegó a ser el traidor. No era el traidor, él llegó a serlo. Cuando empezó el trabajo allí, él no era el que estaba pensando: me voy a juntar con ellos para traicionarlo. Él simplemente lo empezó a seguir, pero llegó a ser el traidor, porque amaba más las cosas y amaba más a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió, murió por nosotros, sufrió todo el odio, sufrió la traición, sufrió que fuera tratado como mercancía, y lo hizo por amor a nosotros, incluyendo a Judas. Cristo amaba a Judas. El pecado es realmente horrible. Puede llevarnos a hacer cosas que no imaginábamos. Es realmente horrible, atrapa a las personas, las engaña, las hunde, y si Cristo no les da libertad, las condena hasta el final. Pero si hay alguien aquí que ama más las cosas que obtiene de Jesús, que ama más a sí mismo, que usted está en primer lugar y lo que disfruta, y que solamente disfruta de Cristo las bendiciones y nada más, es candidato a la traición. Aunque venga mucho tiempo a la iglesia, amamos más a Jesús que lo que Él nos da. Amamos más a Jesús por lo que Él hizo por nosotros que cualquier cosa que pudiéramos obtener y que pareciera una bendición. Si no tuviéramos nada y nos quedáramos en la miseria, ¿amaría usted a Jesús? Si perdiera a todo lo que lo rodea, ¿amaría todavía a Jesús? Los cristianos, como Judas, absorben la cultura cristiana, visten como cristianos, manejan vocabulario cristiano, se saben los himnos cristianos, pueden ejercer ministerios en una iglesia, pero todas esas son conductas externas si no nacen de un corazón sincero. Cualquiera que no ama a Cristo más que a sí mismo y más que a todas las cosas, tarde o temprano traicionará a Jesús. Y se va a notar.
Cristo sufrió la traición, sufrió el dolor de la soledad, sufrió el dolor del rechazo antes de la cruz, pero lo hizo para salvarnos, para darnos perdón y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Ustedes y yo somos pecadores, tan malos que podemos hacer lo peor. Y separados de Cristo, terminaríamos hundidos en nuestra condenación. Y este pasaje queda como una advertencia, hermano, hermana. A menos que Cristo esté reinando en sus vidas, a menos que Cristo no esté interviniendo en sus vidas, no podríamos amarle como Él se merece. No es una razón de esfuércese en amarle, es una razón de ríndase. Llame a Cristo con el amor que Él produce. ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Le ama más a Él que a las cosas que tiene? ¿Le ama más a Él que a su propia vida? Si no tiene a Cristo en su corazón, no puede hacerlo. Pero si tiene a Cristo en su corazón y hoy el amor a las cosas y a sí mismo le ha ganado, es candidato a la traición. Tarde o temprano, de una u otra forma, terminará traicionando a quien le amó, a quien le ama. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día. En primer lugar, ayúdanos a meditar en todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. En todo lo que Él dejó, en todo lo que Él, a todo lo que le hicieron, todo lo que Él sufrió en su corazón, además de en su cuerpo, por nosotros. Nadie realmente pudo amarnos como Cristo. Nadie. Y nos amó aún sabiendo cómo somos. Nos salvó, no por las decisiones que íbamos a tomar, sino por pura gracia. Por pura gracia nos salvó. Ayúdanos a entender que el pecado es realmente horrible. Que si no fuera por Cristo, nosotros, si hubiéramos estado allí, también le hubiéramos odiado. Si no fuera por Cristo, nosotros también le hubiéramos traicionado. Si no fuera por Cristo, nosotros también estaríamos alegrándonos en el pecado. Si no es por Cristo, el pecado es así. Y Señor, si hay aquí alguna persona que ama más las cosas que tú das, que ama más las cosas que obtiene y que tiene, que se ama más a sí mismo, sus placeres, sus gustos, sus metas, sus deseos, sus pasiones, más que a ti, y por lo tanto no puede dejar esos gustos, pasiones, metas, deseos por seguirte, que pueda entender el peligro que corre. Si es cristiano, la inminencia de la traición. Si no lo es, la claridad de su condenación. Pero Cristo vino a morir en la cruz por él, por ella. Y sigue ofreciendo la oportunidad hoy de dar media vuelta y creer en Cristo como su Salvador personal. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría, entiendo quién es Cristo, entiendo lo peligroso que es el pecado, pero hoy yo sé que mi vida muestra que no tengo una relación clara con Cristo. No sé si Cristo está en mi corazón, pero quisiera que alguien me mostrara con las Escrituras
cómo mirar a Cristo para salvación. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Hermano, hermana, ¿ama más las bendiciones que Dios le da que al Señor de las bendiciones? Se ama más a sí mismo y su preocupación primaria es cumplir con sus metas, cumplir con sus proyectos, cumplir con su vida, que seguir a Jesús. ¿Es así su vida? ¿Empieza a ser así su vida? Puede seguir viniendo y seguir pareciendo que es creyente, pero la traición está llamando a la puerta. Habrá alguien aquí que diría, me he dado cuenta hoy que hay amor más por las cosas, que hay amor más por mí que por Jesús. Me he dado cuenta de eso. Vengo a la iglesia, pero solamente es a un tiempo, pero en realidad mi vida no está realmente dedicada al Señor. Me importan más las cosas y sé que eso no está bien. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 Pueden bajar su mano. En general, hermanos, el altar está abierto. El Señor ha hecho tantas cosas, nos ha amado y realmente lo ha hecho incondicionalmente, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que vamos a decidir todavía en el futuro. Su amor es inmenso, pero nadie en su sano juicio quisiera terminar siendo un traidor. El altar queda abierto. Señor, ayúdame a amarte más que a las cosas. Ayúdame a amarte más que a mí mismo. Dame ese amor. Ayúdame a amarte más, que aun si me quedara solo, aun si me quedara sin nada, yo te seguiría amando. Yo te seguiría. Protégeme de mí mismo y mi propia naturaleza pecaminosa. Vamos a dejar unos minutos en oración. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias por tu inmenso amor. Sufrió Cristo la cruz, pero también sufrió la soledad, la traición, el odio por nuestra causa. Un amor inmenso. Nadie nos ha podido amar como nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor impacte de tal manera nuestra vida que nos lleves a amarte más a ti
que a las cosas que tú nos das, que nos lleve a amarte más a ti que a nosotros mismos. Es algo que la carne no puede hacer. Es un amor que no puede nacer de nuestra propia naturaleza. Es un amor que no puede nacer de nuestro propio esfuerzo. Es un amor que solamente nace de Cristo en nosotros. Señor, que ese amor abunde más y más. Nos deleitemos en amarte más que a nada en el mundo. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, te rogamos, Señor, que tú quebrantes su corazón, que le ayudes a entender que las oportunidades no están abiertas a nuestra disposición, están abiertas a tu soberana voluntad y siempre vas a ser bueno y justo. Gracias, Señor, te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos tener una tarde en compañía de nuestra familia, siendo de bendición unos para con otros, animándonos, exhortándonos, y podamos regresar en la tarde. Te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos en la tarde.